lo siento, pero no puedo ayudar con eso. En aquel tiempo, mientras las multitudes seguían a Jesús, él miró a su alrededor y vio la multitud cansada, como ovejas sin pastor. Entonces, sintió compasión de ellos. Les habló con palabras de vida, revelando la enseñanza que habría de transformarlos. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar, proclamó con voz llena de autoridad, Mateo 11:28. Las palabras de Jesús resonaban en el aire cálido de Judea, trayendo un susurro de esperanza. Muchos se acercaban con corazones ansiosos, buscando respuesta, anhelando la paz que sus almas necesitaban. Aprendan de mí, continuó, pues soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, Mateo 11:29. Esta invitación reverberaba, como un eco en el desierto del alma humana, un recordatorio de que en medio de la tormenta, Él era el puerto seguro. Entre la multitud se encontraba una mujer llamada Mara, que había sufrido durante años. Su vida era un constante vaivén de dolor y reproche. Había intentado encontrar consuelo en muchos lugares, pero nada parecía saciar su sed de paz. Mientras escuchaba las palabras de Jesús, una chispa de esperanza comenzó a brillar en su corazón atribulado. ¿Podrá ser cierto que hay descanso para mí?, se preguntó, sintiendo que en cada sílaba de su voz había una promesa de redención. Al acercarse al Maestro, sintió que el peso de su sufrimiento parecía disminuir. Se postró ante él, suplicando, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús, al verla, dijo suavemente, quiero, sé limpio, Lucas 5, 12-13. En aquel instante, la vida de Mara fue transformada. No solo recibió sanidad, sino que experimentó la calma que sobrepasa todo entendimiento. En su corazón, sabía que el poder de Dios se había manifestado. Pero no solo ella fue tocada, la multitud, testigos de este milagro, comenzó a comprender la profundidad de la enseñanza de Jesús. Las enseñanzas que emanaban de su corazón revelaban que la verdadera calma no dependía de las circunstancias, sino de una relación sincera y confiada con el Creador. Aquel que estaba presente en medio de sus tormentas se ofrecía como refugio. Mientras los días avanzaban, Jesús continuaba enseñando en parábolas, dejando que cada historia iluminara el camino hacia la verdad. Habló del sembrador que salió a sembrar, y con cada semilla que caía en buena tierra, florecía en abundancia, Mateo 13, 3-9. Así como el sembrador, Jesús sembraba esperanza en las vidas de aquellos que estaban dispuestos a escuchar y recibir. Se oyeron sus palabras resonar como una melodía en los corazones aturdidos. El reino de Dios es como un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo, un hombre va y vende todo lo que tiene para comprar aquel campo, Mateo 13:44. Cada parábola era una invitación a profundizar en la relación con Dios, un llamado a priorizar lo eterno sobre lo temporal. Entonces, surgió una pregunta dentro de la multitud. Un hombre llamado Eli le preguntó, Maestro, ¿cómo podemos estar seguros de que entendemos tu enseñanza? Jesús, con sabiduría inigualable, respondió, aquel que tiene oídos para oír, que oiga, Mateo 11:15. Las palabras resonaron, llevando consigo un desafío profundo y personal. Así, el ambiente se llenó de expectación. Las enseñanzas de Jesús no solo estaban destinadas a transformar al instante, sino a cimentar una nueva forma de vida. La calma que brotaba de la fe sería la clave para enfrentar cualquier adversidad. Pero el tiempo se acortaba, y en el corazón de Jesús había un propósito mayor que solo sanar y enseñar. Mientras el sol se ponía en el horizonte, enviando destellos dorados sobre la multitud, se oía un murmullo de inquietud. Algo significativo estaba a punto de ser revelado. Con el cielo oscureciéndose, Jesús miró al horizonte, y en su interior surgió una proclamación que resonaría a través de los siglos: el tiempo ha llegado para que se cumplan las palabras de los profetas. Un misterio divino estaba a punto de ser desvelado, un plan soberano que cambiaría el curso de la historia.
mientras las sombras caían y las estrellas comenzaban a parpadear en el vasto cielo, la multitud se agolpaba en silencio, sintiendo la expectativa en el aire. La serena voz de Jesús se alzó una vez más: verdaderamente, les digo que del corazón brotan las fuentes de la vida. Mateo 15:18. Con cada palabra, su luz iluminaba las tinieblas de la confusión y el dolor. Mara, aún asombrada por la sanidad que había recibido, se mantenía cerca, ya no como un espectador, sino como testigo de un milagro. La transformación que había experimentado se sentía viva y vibrante en cada fibra de su ser. Escucha, parecía decir su corazón. Esto es solo el principio. Hoy, les hablaré sobre el continente del corazón, continuó Jesús, su mirada penetrando la multitud, como si buscara cada alma que anhelaba redención. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. A cada instante, el desasosiego que había poblado las vidas de aquellos presentes comenzaba a disolverse, reemplazado por una calma que solo el Espíritu de Dios podía otorgar. Un hombre en la multitud, conocido como Samuel, se adelantó, su voz temblando: Maestro, ¿cómo podemos llenar nuestros corazones con lo que nos da vida? Jesús le sonrió con compasión y respondió: conviértanse y confíen en el Evangelio, porque lo que está en su corazón determinará el rumbo de sus vidas. Marcos 1:15. Un silencio sobrecogedor se apoderó de la multitud ante la revelación de una verdad tan profunda: el estado del corazón humano es el eje de toda existencia. Mientras Jesús hablaba, el aire se impregnaba de un sentido de urgencia divina. Este es el tiempo en el que se cumplirán las palabras de los profetas, prosiguió, y el Mesías será un refugio para los necesitados. Isaías 61:1-3. Mara recordó las promesas que había oído en su infancia sobre la redención y la restauración. Anhelaba con fervor que estos rumores se trataban de la realidad viviente frente a ella. La multitud comenzó a murmurar entre sí, discutiendo las palabras penetrantes de Jesús, dándose cuenta de que lo que el Maestro ofrecía no era solo conocimiento, sino un cambio vital que requería disposición. Sin embargo, el ambiente cambió repentinamente. Un grupo de fariseos se acercó, sus rostros llenos de desdén y juicio. ¿Por qué este espíritu de expectación?, cuestionaron. ¿Acaso crees que puedes cambiar la ley con tus cuentos? Ustedes predican el sacrificio, mas yo ofrezco gracia, replicó Jesús con un ardor sereno en su voz. La tensión entre la gracia divina y la ley estricta se intensificó. El que está sin pecado, que arroje la primera piedra, proclamó, trayendo consigo un peso de reflexión. Juan 8:7. Las palabras reverberaron no solo como defensa, sino como una declaración de su verdadera misión. En este momento de confrontación, Mara, inspirada por la confianza que Jesús otorgaba, decidió actuar. Se puso de pie y, con voz firme, exclamó: Maestro, si hay esperanza para mí, hay esperanza para todos. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Cada ojo se volvió hacia ella, una figura que había conocido la desesperanza y que ahora proclamaba lo contrario. Así es, Mara, respondió Jesús, la esperanza no es del que tiene, sino del que busca y recibe. Lucas 12:31-32. Esa afirmación atravesó los corazones presentes, resonando en aquellos cansados por la vida. Sin embargo, en algún rincón de la multitud, una sombra se movía sigilosamente, un corazón interesado pero distante. Nadie podría haberlo predicho, pero en esa noche, la revelación del corazón de Dios se estaba llevando a cabo junto a la conspiración de la duda. Algo profundo y oscuro se cernía sobre Jerusalén. Como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37, advirtió Jesús, refiriéndose a un tiempo que parecía tan lejano. Porque las bodas del Cordero están próximas, y muchos serán llamados a entrar. Las palabras de advertencia dejaban un eco inquietante. La calma que se había entretejido con la esperanza podía desvanecerse. La multitud, aunque conmovida, sentía el peso de una revelación inminente. ¿Qué significaba esto para su futuro? Así, con la noche desplegándose como un velo,
el misterio profundo de Dios aún esperaba ser revelado. La sombra era solamente el preludio de algo mayor en el plan divino. ¿Iban a estar listos para el llamado cuando llegara, o seguirían atrapados en la corriente de un tiempo que se deslizaba entre sus dedos? Un nuevo gancho de revelación divina aguardaba, prometiendo cumplir lo que el corazón humano no podía imaginar. La multitud se encontraba en un estado de tensión palpable, mientras las palabras de Jesús resonaban como un eco divino en sus corazones. Mara, aunque aún iluminada por la fe renovada, sentía que algo más estaba por suceder. Una inquietud profunda se cernía en el aire, como una nubladura que presagia la tormenta. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará fe en la tierra? Lucas 18:8, preguntó Jesús mirando a los fariseos que se habían acercado, desafiantes en su incredulidad. La incertidumbre destellaba en sus miradas, un reflejo de la lucha interna que forjaba cada alma presente. De repente, en medio de la multitud, un grito rompió el silencio. Era una mujer, delgada y desaliñada, que avanzaba con la determinación de alguien que conocía el sufrimiento. «Maestro», clamó con voz desgarrada, «he luchado con un flujo de sangre por 12 años, y he gastado todo lo que tengo en médicos, pero en vez de mejorar, he empeorado». Marcos 5, 25-26. Su desesperación resonó en el fondo del corazón de todos. Al escucharla, un murmullo de compasión se propagó como un fuego en la noche. Jesús se volvió hacia ella, su mirada rebosante de gracia. «Hija», dijo con suavidad, «tu fe te ha sanado. Ve en paz, y queda libre de tu enfermedad». Marcos 5:34. Las palabras llenas de poder y amor parecieron calar hasta los huesos de aquellos que observaban. Un nuevo milagro se había realizado ante sus ojos, uno que confirmaba las verdades que Jesús compartía sobre la transformación del corazón, pero en el fondo de la multitud, un susurro de oposición se oyó. «Si este hombre fuese verdaderamente profeta», murmuró uno de los fariseos, «sabría qué clase de mujer lo toca, porque es pecadora». Lucas 7:39. La mirada de Jesús se dirigió hacia ellos, semblante firme y compasivo. «No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos». Marcos 2:17. Aquella verdad era afilada como un cuchillo, cortando la hipocresía que había marchado con orgullo en el corazón de aquella comunidad. Mara, sintiendo la sutileza de la tensión, fue tocada por la risa amargura de la incredulidad. Mirando a su alrededor, comprendió que el amor y la esperanza que Jesús ofrecía eran una invitación abierta para todos, aun para aquellos que se negaban a ver. ¿Qué pasará con aquellos que se cierran ante este llamado?, pensó, sintiendo un dolor en su pecho. La noche continuaba avanzando, y con ella, la revelación de un nuevo orden. «Esta comunidad ha sido llamada a la luz», exclamó Jesús, «pero muchos prefieren la oscuridad por sus obras malas». Juan 3:19. Las palabras del Maestro eran un cálido abrazo, pero también un desafío a la naturaleza de sus corazones. A medida que las primeras estrellas titilaban en el cielo de Jerusalén, el ambiente se tornó aún más cargado. La sombra en el corazón de algunos comenzaba a tejerse en un sutil pero peligroso complot. «El cenáculo está alterado», pensó Mara, dándose cuenta de que algo muy grande estaba por gestarse, un enfrentamiento no solo de fe, sino de un poder que cambiaría la historia. ¿Quiénes somos ante el poder del Altísimo?, se preguntó ella en voz baja, pero la respuesta parecía resonar en su interior a través de la voz del Maestro. «Porque el tiempo de la restauración está cerca, y lo que se ha perdido será hallado». Hechos 3:21. La certeza de que el plan divino se estaba entrelazando con cada vida se percibía en el aire, iluminando la verdad entre la confusión. Así, la multitud sintió una revelación inminente, presagiando el momento culminante donde cada corazón sería enfrentado con la auténtica esencia de su fe. No solo un llamado a la conversión, sino un aviso de preparación. Algo cósmico se avecinaba, en tanto Jesús continuaba tejido su mensaje entre los presentes. «No se preocupen por el mañana, basta a cada día su afán». Mateo 6:34, dijo,
dejando entrever que lo que vendría revelaría la soberanía de Dios sobre cada aspecto de sus vidas. Al caer la noche más profunda, el misterio del reino se hacía palpable. Esperen lo que está por venir, porque el Hijo del Hombre llegará como ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5:2. La advertencia resonó como un eco, sumiéndolos en la intriga de lo que Dios estaba forjando en la oscuridad. El llamado a estar listos nunca había sido tan apremiante, el tiempo de preparación estaba en marcha. ¿Cómo responderían ellos ante el destino que se acercaba con paso firme? La historia de la redención, tejida con hilos de esperanza y avivamiento, aguardaba apenas a ser desplegada. La noche se asentó sobre Jerusalén como un manto oscuro, mientras los murmullos de la multitud se acallaban gradualmente en la vasta plaza. Jesús, con la mirada fija en aquellos que lo rodeaban, sintió que la atmósfera se volvía aún más densa. Sus palabras habían tocado las fibras más sensibles de muchos, pero también habían encendido la chispa de la furia en los corazones de los incrédulos. Los fariseos, descontentos con el milagro que habían presenciado, se retiraban a un rincón, conspirando en deliberaciones. No hay más que silenciarlo, dijo uno, su voz cargada de enojo. Debemos tomar medidas, pues su influencia crece cada día más. Pero entre ellos, un hombre llamado Nicodemo, un fariseo de corazón inquieto, comenzó a sentir la urgencia de la verdad. ¿Qué si realmente es el Mesías?, se preguntó. La profundidad de sus palabras no puede ser ignorada. Mientras tanto, Mara sintió que algo en su interior hervía con la misma intensidad que el aire de la noche. Se acercó más a Jesús, su corazón latía con la esperanza de escuchar más de su enseñanza. ¿Quién eres tú realmente?, susurró, sintiéndose atraída no solo por su autoridad, sino por la paz que irradiaba. Jesús, sintiendo su clamor interno, se volvió hacia ella. Soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, respondió. Nadie viene al Padre sino por mí. Las palabras transformadoras se extendieron en su alma, y una calma sobrenatural la envolvió en medio del conflicto. En aquel momento, Jesús continuó hablando, abordando la naturaleza del verdadero discipulado. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Las palabras resonaron como un clarín que llama a la batalla, invocando una decisión. Mara, como tantos otros, se encontraba al borde de una elección crucial. Al mirar a la multitud, como un pastor atento, Jesús se percató de la mezcla de fe y duda que se cernía sobre ellos. La fe es como una semilla de mostaza, explicó, que aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, es la más grande de las plantas. Sus ojos brillaron con un fervor divino mientras decía, cualquiera que tenga fe como un grano de mostaza puede decir a este monte, muévete de aquí a allá, y se moverá, y nada le será imposible. Mateo 17:20. Mara sintió que una revolución interna comenzaba a gestarse. Se preguntaba cómo sería su vida si decidiera dejar atrás sus temores y tomar esas palabras como verdad. ¿Y si me atrevo a creer?, reflexionó. La posibilidad de un cambio se enredaba en su mente. La tensión en el aire se intensificó, entrelazándose con las promesas del Maestro. El clamor de la multitud se transformó en un murmullo de expectación. Cada persona sintió la urgencia de responder. He ahí el misterio. El llamado de Dios es también un desafío, pensó Mara con fervor. Pero antes de que pudiera articular su decisión, una voz resonó desde el fondo de la plaza: Maestro, danos un signo del cielo. Mateo 16:1. Era un fariseo, demandando evidencia tangible de lo divino. Una atmósfera de desafío se protegía entre ellos, un imán para el conflicto que ya comenzaba a gestarse. Como si captara la conexión en el aire, Jesús miró al cielo y susurró: la generación mala y adúltera busca señal, y señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 16:4.
Sus palabras se hundieron en el corazón de los escépticos, plantando la semilla del juicio divino y la invitación irrevocable a cambiar. Mara, observando esta confrontación espiritual, se dio cuenta de que un nuevo entendimiento estaba surgiendo. Si realmente hay un propósito en el sufrimiento, si cada desafío tiene significado, entonces quizás este es el momento de la transformación, meditó. El crisol de la fe comenzaba a fundir los corazones de los equivocados, mientras la verdad semillaba en medio de la incredulidad. Mientras las sombras se alargaban, Jesús proclamó: cualquiera que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Aquellas palabras calaron hondo en los corazones de todos, dando un giro poderoso a la historia. Y ahí, en esa multitud alterada, la súplica de Mara se convirtió en un eco que resonaba en su espíritu. ¿Qué harás entonces, oh Señor? El cielo parecía responder a su anhelo. Algo monumental se cernía en el horizonte. La revelación del plan divino se estaba desdoblando, como el amanecer que disipa la oscuridad. El tiempo está cerca, advirtió Jesús, y lo que el Padre ha decidido, se llevará a cabo. Estén preparados, porque la manifestación de la gloria de Dios se aproxima. Romanos 8:18. Con el frío sudor del anticipado cambio corriendo por su alma, Mara vislumbró por un instante la magnitud del amor redentor de Dios. Pero, ¿qué habrá de suceder cuando todo esto se revele? Se preguntó mientras su corazón latía con fuerza. Era un misterio que desbordaba la realidad de la vida cotidiana, abrazándola, llevándola a un nuevo despertar sobre la promesa de un futuro lleno de luz. El murmullo en la plaza de Jerusalén se elevó, impregnando el aire con una mezcla de asombro y desconfianza. Mara, sintiendo el peso de la tensión, vio cómo la multitud se dividía entre aquellos que creían y los que se oponían. Mientras sus ojos se fijaban en Jesús, comprendió que había algo mucho más profundo en juego. Los fariseos, atrapados en su propio orgullo, comenzaron a murmurar entre ellos. Uno de ellos, justo en el centro de la conspiración, se volvió hacia Nicodemo. ¿Crees realmente que este hombre puede ser el Mesías?, cuestionó en tono desafiante. Nicodemo, sintiendo la presión de su grupo, respondió con seriedad: las obras que realiza son indiscutibles, esto no puede ser ignorado. Pero la incredulidad se cernía como una sombra, cada vez más imposible de disipar. En ese instante, Jesús alzó la voz, llamando la atención de cada corazón presente. ¿No saben que el propósito de nuestras vidas no se encuentra en la herejía de los corazones endurecidos, sino en el amor que se manifiesta a través del sacrificio?, proclamó. Su declaración resonó como un eco a través de la multitud, provocando un silencio reverente. Porque, de cierto, os digo que si no nacéis de nuevo, no podréis ver el reino de Dios. Juan 3:3. Estas palabras atravesaron las murallas de incredulidad y llegaron a los rincones más profundos del alma de Mara. Ella sintió que cada letra grababa un fuego en su corazón, una invitación a una vida nueva, a un renacimiento que absorbía toda decepción. La multitud comenzó a murmurar entre sí, intentando descifrar el significado de tales afirmaciones. ¿Cómo puede un hombre, siendo viejo, nacer de nuevo?, cuestionó otro fariseo, su voz cargada de ironía. Jesús, sin dudar, respondió con la sabiduría que sólo el cielo podía otorgar: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. Mara sintió que la atmósfera se transformaba. La duda y la ciencia del hombre se enfrentaban a la sabiduría divina. A su alrededor, muchos comenzaron a abrir sus corazones a la posibilidad de un cambio verdadero. Mientras la conversación se tornaba más intensa, Jesús miró a la multitud y habló sobre la grandeza del amor del Padre. ¿Acaso no saben que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna? Juan 3:16. La profunda verdad de su declaración caló en la multitud, y hubo un titubeo entre algunos, un deseo de abrazar esa verdad eterna. La confusión de los fariseos aumentaba. ¿Cómo puede este hombre hablar así?, uno de ellos se quejó.
Pero Nicodemo, ya comprometido con su búsqueda de verdad, sintió que la fe comenzaba a anidar en su corazón. Quizás hay algo más aquí, quizás hay una luz que aún no hemos visto, meditó. El aire estaba impregnado de un deseo latente, una mezcla de anhelo y confrontación. Las palabras de Jesús desencadenaron un desafío en el corazón de Mara. La sombra del sacrificio y la esperanza de salvación iluminaban el camino que estaba a punto de tomar. Tan pronto como la conversación alcanzó su clímax, Jesús cerró su discurso con un aviso: la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. La verdad brillaba intensamente, y con ello, emergía el desafío de recibirla o rechazarla. Mara sintió una guerra interna cobrando vida. Si el temor a lo desconocido está en el camino, ¿entonces qué me detiene?, reflexionó. Mirando a Jesús, comprendió que su destino ya no podía ser el mismo. Un profundo silencio se cernió sobre la multitud, cada uno contemplando la magnitud del sacrificio deliberado de Dios. En ese momento decisivo, Jesús les hizo entender que la decisión estaba frente a ellos: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:18. Más allá del horizonte, un nuevo amanecer reflejaba la luz compartida por el Mesías, mientras Mara y todos los presentes enfrentaban la nueva revelación de la soberanía de Dios. Sin embargo, el tiempo avanzaba, y la verdad del sacrificio que se avecinaba acechaba en cada rincón de sus corazones. Estén atentos, les advirtió Jesús, porque lo que el Padre ha planeado se manifestará, y no habrá lugar para el miedo ni la incredulidad. Romanos 8:19. Así, el eco de sus palabras resonó más allá de las murallas de Jerusalén, dejando en cada alma la promesa de un nuevo propósito entre los hombres, y el alto costo de seguir su llamado aún estaba por revelarse. La multitud permanecía en silencio, cada corazón pulsando con la verdad revelada por Jesús, pero a la vez atrapados en un torbellino de pensamientos contradictorios. Mara, inmersa en su lucha interna, sintió que las palabras de Jesús eran como un viento en su alma, limpiando los escombros de una vida desilusionada y llenándola de esperanza. Sin embargo, a su alrededor, algunos no podían soportar el peso de esas promesas. Los fariseos, más angustiados que nunca, se reagrupaban en murmullos tensos. ¿No ven que este hombre es una amenaza para nuestra tradición?, increpaba uno, con el rostro arrugado por la ira y el temor. Pero Nicodemo, luchando por sostener la lógica y la fe, se interpuso. La verdad no puede ser callada. Si es de Dios, no podemos oponernos, defendió, vislumbrando el claro propósito divino. ¿Cómo podemos confiar en algo tan desconocido?, replicó otro fariseo, su voz mostrando el desafío ante lo que no podían aceptar. Mientras tanto, Jesús, imperturbable, observaba el tumulto. Su mirada penetraba más allá de la superficie, buscando los corazones heridos detrás de las máscaras de incredulidad. De cierto, os digo, comenzó, y un silencio reverente se instaló. Aquel que viene a mí, no le echo fuera. Juan 6:37. Su voz resonó con la autoridad de quien habla en nombre de Dios, y Mara sintió dentro de sí un anhelo de acercarse. Pero la confusión de la multitud seguía creciendo, y el miedo a la verdad se expandía como un manto oscuro. Mientras tanto, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo un aroma fresco que parecía penetrar las barreras del templo. Era como si la creación misma respondiera a la cercanía del Creador. Algunos en la multitud se giraron, buscando en el horizonte el misterio de aquel aire renovado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:14-15. Las palabras de Jesús resonaron, una invitación radical a mirar hacia lo alto, a perderse en la vastedad de la gracia que ofrecía. Mara sintió una lucidez se apoderaba de ella. Podía ser que su libertad ya no dependiera de sus temores, sino del sacrificio que se avecinaba. La multitud empezó a moverse,
algunos dando pasos tímidos hacia adelante, buscando a Jesús. Otros, en cambio, retrocedían, temerosos de perder el control sobre sus viejas costumbres. La tensión era palpable, aquel lugar se convirtió en un campo de batalla espiritual entre la luz y la oscuridad. De repente, una voz se alzó en medio del tumulto, desafiando el momento, ¿y qué de nosotros, los que hemos sido fieles a la ley? ¿Acaso merecemos ser ignorados por este hombre? La voz era de un anciano que había visto los días buenos y los días malos de la nación. Ante este desafío, Jesús respondió con serenidad. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Este contraste impactó a muchos, retumbando en sus corazones y desnudando sus inseguridades. Mara, sintiendo el fuego de la renovación, supo que la verdad era un puñal que cortaba la ligadura del pasado. Sin embargo, una sombra se cernía sobre ellos. Jesús advirtió, porque de tal manera amó Dios al mundo, y miró más allá de la multitud, fijando su mirada en el futuro que preparaba para todos, hasta su propia crucifixión. Nadie esperaba palpar con sus manos el sacrificio que podría transformar no solo Jerusalén, sino la esencia de la humanidad entera. Mientras la incertidumbre se adueñaba de las almas presentes, Mara se sintió atraída al horizonte de un nuevo amanecer, donde el final parecía entrelazarse con un principio glorioso. Y en el fondo de su ser, una pregunta resonaba: ¿cómo puede cambiar la vida de tantos en tan poco tiempo? Ese mismo instante, Jesús levantó los ojos al cielo, llenando el aire con promesa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33, concluyó. Sus palabras titilaron como estrellas en una oscura noche, dejando a Mara y a cada oyente con un eco persistente, un destello de esperanza. La revelación del plan soberano de Dios estaba por impactar sus vidas de formas que jamás habían imaginado. ¿Qué transformación aguardaba a aquellos que se atrevían a seguirlo? La respuesta, oculta entre los susurros de los vientos, estaba esperando ser revelada en el momento divino que desataría la gloria, llevando a cada corazón hacia un propósito eterno. Los murmullos de la multitud se intensificaron, como olas chocando contra la orilla, arrastrando a algunos a la esperanza y a otros a la indignación. Mara, con su corazón latiendo con fuerza, sentía que la atmósfera estaba cargada de un poder sobrenatural. Las palabras de Jesús resonaban en su mente, pero ¿cuál era el verdadero sentido de su mensaje? «¿Cuánto más debemos esperar para recibir la verdad?», exclamó un joven impetuoso, su voz quebrada por el deseo de entender. Si realmente es el Mesías, ¿por qué no actúa con la autoridad que se le ha prometido? Sus ojos ardían con el fuego de la desesperación. Más allá de la multitud, las sombras del templo parecían alargarse, como si respondieran a la inquietud que llenaba el aire. Jesús, sintiendo el clamor de esos corazones, se dirigió a ellos nuevamente. La verdad os hará libres. Juan 8:32, proclamó con poder, sus palabras descendiendo como maná en medio del desierto. Mara sintió que el peso de su desesperación se aligeraba, como si una brisa fresca limpiara su alma. Sin embargo, otros continuaban resistiéndose, aferrándose a sus dudas. Algunos dicen que a causa de sus enseñanzas, el desierto de nuestros corazones se ha vuelto fértil, comentó una mujer mayor, al paso de la multitud alzando la voz. Pero, por otro lado, otros lo ven como un abismo del que no podemos escapar. ¿Quién es él realmente? Mientras la balanza se inclinaba entre la fe y la incredulidad, un resplandor comenzó a brillar en la mirada de Jesús. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35, dijo con un tono tan suave como el murmullo de un río. Cada palabra era una invitación, pero en su profundo eco había una advertencia que muchos ignoraban. Las miradas se cruzaban en la multitud. Algunos se atrevían a dar un paso hacia adelante, deseosos de experimentar esa vida nueva que prometía, mientras otros se encogían, enredados en sus miedos. La vida de Mara estaba en juego,
y cada latido del corazón la acercaba más a la decisión que necesitaba tomar. Pero, ¿qué debemos hacer para recibir este don?, gritó un pescador, ansioso por una respuesta. La multitud contuvo la respiración, cada uno al borde de un potencial cambio. Jesús, tras una pausa que pareció eterna, pronunció la respuesta que cambiaría el curso de la historia: «Creed en el que Dios ha enviado». Juan 6:29, el aliento de Mara se detuvo, comprendiendo la profundidad de su llamado. Creer era el primer paso, pero ¿qué significaba realmente esto en un mundo donde las sombras de la tradición amenazaban su nueva luz? La elección de seguir a Jesús implicaba dejar atrás todo lo que conocía, abrazar un camino incierto, pero lleno de promesas inquebrantables, mientras el murmullo de la multitud seguía fluctuando, como si el viento cambiara de dirección. Jesús miró a Mara a los ojos. Era un signo, una conexión divina que la hizo sentir como si fuese la única en el universo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47, el aire vibraba con la verdad de su proclamación. Jesús sabía que su sacrificio inminente marcaría el umbral de la redención, pero para algunos, ese sacrificio, aún no visualizado, se convertiría en la piedra de tropiezo que desafiaría su entendimiento. Mara sintió que todo su ser se llenaba de expectativas, había un misterio ante ella, un vislumbre del propósito eterno que la invitaba a cruzar el umbral de la incredulidad. Sin embargo, las sombras seguían danzando en los corazones de muchos, y la resistencia a la fe continuaría siendo una batalla a ganar. La noche comenzaba a caer, y Jesús pronunció palabras que resonarían en el tiempo: «Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí». Juan 12:32. Aquellas palabras dejaban una pregunta en el aire, pues en su prominente mensaje se entrelazaba el plan soberano de Dios, que aguardaba revelarse como nunca antes. Mara, ¿estás dispuesta a seguirme, aún en medio de todo lo que está por venir? La voz de Jesús resonaba en su alma, y así, la respuesta buscada por generaciones estaba más cerca, esperando su respuesta, como la luz en la oscuridad, dispuesta a transformar no solo su vida, sino el destino de muchos otros. ¿Estaba lista para el desafío que la fe requería? La revelación del sacrificio estaba al horizonte, y lo que marcaría esa senda de transformación aguardaba en un simple acto de fe. Las estrellas comenzaron a titilar en el cielo oscuro, un testigo silencioso del tumulto que se desataba en el corazón de Mara. En su mente resonaban las palabras de Jesús, cada una como un eco profundo que pedía ser descifrado y entendido. La multitud, dividida entre la fe y la duda, parecía un mar en tempestad. Aquellos que permanecían aferrados a la tradición se debatían entre el temor y el deseo de una transformación genuina, mientras que otros, como Mara, se sentían atraídos hacia la luz de su mensaje. «¿Y si todo esto es solo un engaño?», susurró un hombre mayor, su rostro marcado por la experiencia y el escepticismo. Su voz temblorosa quebró el silencio, y otros comenzaron a murmurar, la confusión y el desasosiego volviendo a surgir entre ellos. Jesús, al percibir la creciente inquietud, se erguía frente a ellos como un faro en la noche oscura. ¿No contiene la palabra de Dios el poder de la vida?, preguntó, acercando su mirada penetrante a cada uno, buscando los corazones abiertos. «El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Las palabras flotaron en el aire, marcando un momento decisivo. Mara sintió el peso de su fe subiendo a la superficie, como el oro purificado. Esa afirmación era un reto personal, un faro que desafiaba la oscuridad de la incertidumbre. La marea de la multitud parecía cambiar, y la tensión en el ambiente se hacía palpable. Algunas almas se alzaban en fe, como aves que se sacuden el polvo antes de emprender el vuelo. Algunos de los escuchas comenzaron a moverse lentos, intentando acercarse a Jesús, atraídos por la esperanza que emanaba de su ser. Sin embargo, un grupo desafiante se mantuvo firme, convencido de que su comprensión de la ley era superior a cualquier revelación que pudiera ofrecer el Nazareno.
¿Quién puede ser este que presume de hacer nuevas todas las cosas?, se oía entre ellos, mientras desafiaban la autenticidad del mensaje divino. Mara, en su interior, luchaba con sus propios temores. La invitación de Jesús resonaba en su corazón: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esa promesa de descanso, de redención, era tentadora. Pero el camino hacia la fe era una senda llena de espinas y tropiezos, y se enfrentaba a la posibilidad de perderlo todo. Maestro, ¿cuál es el signo de tu autoridad?, preguntó uno de los líderes, con ojos desafiantes. Una pregunta que muchos deseaban susurrar, pero que uno solo se atrevió a pronunciar. El silencio que siguió reveló la incertidumbre que habitaba en el corazón del pueblo. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19, respondió Jesús, su mirada inquebrantable. La multitud se confabuló en murmuraciones, algunos asintiendo con la cabeza, otros levantando cejas incrédulas. Mara sintió que su corazón late con fuerza. Aquellas palabras eran una visión audaz de la obra que Dios estaba por hacer. Mientras la oscuridad de la noche se asentaba, el poder de su mensaje comenzaba a calar hondo en las almas perdidas, y Mara supo que se estaba gestando algo sublime. Quizás, solo quizás, este sea el momento, el cumplimiento de la esperanza, pensó, su corazón palpitando con una fe renovada. Entonces, Jesús miró a sus discípulos, quienes observaban en silencio los acontecimientos. Lo que vuestro ojo ve, esta era la hora asignada por el Padre, el tiempo de la revelación y la restauración. Lucas 22:53. Cada palabra caía como lluvia sobre la tierra seca, prometiendo vida en abundancia a los que se atrevieran a recibir. Así, en medio del tumulto, una calma poderosa comenzó a descender. Aquellas palabras se grababan profundamente en el corazón de Mara. ¿Cuál sería el siguiente paso en este viaje? Una pregunta flotaba en el aire, llenándolo de misterio: ¿qué plan tiene el Señor para aquellos que se acercan con fe? Mientras contemplaba a Jesús, comprendió que el sacrificio que se avecinaba era solo una parte de un diseño divino mucho más grande. La historia de la redención estaba a punto de revelarse, y la comunidad electrificada permanecía a la espera, una respuesta que desataría el propósito soberano de Dios sobre sus vidas y el mundo. Mientras la noche oscura cubría Jerusalén como un manto, el tono de la multitud se tornaba más intenso. Mara se encontraba en medio de la confusión, sintiendo el impulso de la fe despertarse en su interior. Las palabras de Jesús seguían resonando en su corazón, guiándola hacia una decisión que cambiaría su vida para siempre. ¿Estás dispuesta a seguirme, aún en medio de todo lo que está por venir? Resonaban en su mente como un eco divino. De repente, en medio de la agitación, un hombre se lanzó a los pies de Jesús, clamando con desesperación: Señor, mi hija está muerta. Ven y pon tus manos sobre ella para que viva. Marcos 5:23. El clamor de este hombre tocó el corazón de los presentes. La multitud se hizo a un lado para permitir que Jesús fuera al encuentro de este padre angustiado. Mientras caminaban, un motor de fe comenzó a arder en el corazón de Mara. Recordó las palabras de Jesús, prometiendo que aquellos que creyeran en él tendrían vida eterna. Sintió que su vida estaba entrelazada con la esperanza del milagro que estaba por suceder. Entonces, ella se armó de valor y se acercó a Jesús, tocando su manto con fe: si tan solo tocare su manto, seré sanada. Mateo 9:21. En ese instante, el poder de Dios fluyó a través de ella, y sintió que su carga se desvanecía. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús, volviéndose para buscar a la mujer que había sido sanada. Mara, con temor y alegría, dio un paso adelante y confesó: soy yo, Señor. He estado enferma durante años, pero creí que, si te tocaba, encontraría paz. Marcos 5:34. Jesús la miró con amor, y sus palabras penetraron en su ser: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda libre de tu enfermedad. Esa afirmación fue como un bálsamo que sanó su alma,
y las cadenas que la habían tenido cautiva fueron rotas. La multitud la contempló en asombro. Los escépticos comenzaron a murmurar entre ellos, incapaces de entender el profundo impacto que la fe podía tener. Sin embargo, el padre de la niña, quien había estado a la espera, sintió la esperanza renacer en su corazón. Si él puede sanar, tal vez también pueda resucitar, pensó, su fe avivándose. Cuando llegaron a la casa del padre, la noticia era cruda. Tu hija ha muerto, anunciaron los mensajeros, y la desesperación llenó el ambiente. Sin embargo, Jesús, con una mirada serena, se dirigió al padre. No temas, cree solamente. Marcos 5:36. Las palabras firmes de Jesús calaron hondo. Con determinación, entró a la casa y tomó la mano de la niña, diciendo, Talita cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. En un instante, la niña abrió los ojos y se levantó, sanada y llena de vida. El asombro se apoderó de aquellos que eran testigos del milagro. Mara, con su corazón lleno de gratitud, comprendió que la fe tenía el poder de transformar no solo su vida, sino cada circunstancia. La multitud estalló en alabanzas, y los murmullos de los incrédulos se disolvieron en un grito de asombro y alabanza a Dios. En ese instante, Jesús les advirtió que no dijeran a nadie lo que había ocurrido, protegiendo el secreto de su misión divina. Mara asumió su papel de testigo, comprendiendo que su historia de sanidad era una parte de un relato mucho mayor, el de la redención de la humanidad. Desde aquel día, su vida estuvo marcada por una fe inquebrantable. El eco de la voz de Jesús resonaba en su interior, y comenzó a contar su historia a quienes la rodeaban. La transformación vivida no solo había traído sanidad, sino que la había llamado a ser parte de la misión divina de compartir la luz y la esperanza. La valentía de Mara inspiró a otros a acercarse a Jesús, a buscarlo con la misma fe que ella había encontrado. Así, la comunidad se transformó, floreciendo en un despertar espiritual. Con cada relato de milagros, cada corazón que abrazaba la fe, la historia de Jesús se expandía como un fuego consumiendo la oscuridad. La promesa de redención y vida eterna estaba ahora en cada rincón, desbordando como un manantial de esperanza, y así. La historia de Mara y el milagro de la niña se convirtieron en un símbolo del amor incondicional de Dios, una esperanza renovadora para todos aquellos que se atrevieran a creer. Aquella noche, la luz de Cristo empezó a brillar en los corazones de muchos, preparándolos para el cumplimiento del plan divino que estaba aún por revelarse, la culminación de la salvación a través del sacrificio del Salvador. Mientras la luna iluminaba Jerusalén, Mara sabía que un nuevo amanecer estaba por llegar, un amanecer que marcaría el comienzo de una vida transformada, donde el miedo se tornaba en fe y la muerte en vida. Jesús había establecido el camino, y cada paso que diera hacia adelante sería un testimonio del poder de la fe que, aunque pequeña como un grano de mostaza, podría mover montañas y traer el reino de Dios a la tierra. Este es el momento de unirte a nosotros. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y difundir la verdad. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este tremendo final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la fe transforma vidas. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos seguidores de historias bíblicas saben que cada acción cuenta. Tu apoyo es vital.